Bienvenidos a un nuevo webinar de Base 10. Hoy tenemos como ponente a Iván Mateos, ingeniero especializado de Sophos, quien presentará la herramienta Intercept X. A continuación realizaré una breve introducción sobre Base 10. ¿Qué hacemos en Base 10? Bueno, pues en Base 10 ayudamos a las empresas a afrontar los retos a los que se enfrentan a diario, mediante las últimas herramientas del mercado. Llevamos desde 1995 ofreciendo soluciones tecnológicas basadas en un pilar fundamental: cloud, seguridad, virtualización, networking, outsourcing, data center y software. Además, actualmente tenemos algunas promociones como la prueba gratuita de nuestro servicio Base 10 Cloud. Podéis consultar más información en base10cloud.com y base10informática.com. Bueno, y sin más voy a dar paso a Iván, cuando quieras. Podéis ver en cuanto a número de empleados, número de clientes, podéis ver un poco la distribución por el mundo, pero quizá a mí el dato que más me interesa de todos estos es este, ¿vale? Es este 90% de renovación que podemos decir que tenemos cada año con productos de software, ¿vale? La realidad es que, bueno, pues de nuestros clientes al final, más del 90% de soluciones de software se renuevan año tras año y, bueno, pues gracias a eso es por lo que al final podemos seguir creciendo y podemos ser cada vez más conocidos en el sector. Aquí tenéis un poco cómo empezó todo y hasta dónde estamos hoy en día. Más o menos lo que podéis ver es que a partir de 2008 Sophos fue haciendo una serie de inversiones en tecnología y en soluciones de seguridad, y el objetivo de esto pues no fue otra cosa que completar su portfolio y completar soluciones que, aunque ya funcionaban bien, pues necesitábamos aportar pues una nueva tecnología o completarla con alguna solución, ¿vale? Por ejemplo, eso es el caso de Hitman Pro, de Surflight, o la última adquisición de Invincea, que luego os contaré un poco más en detalle. Resultado de esto, pues un portfolio muy completo, ¿vale? Resultado de esto, aquí podéis ver el portfolio de Sophos. Tenemos protección tanto del puesto final, tanto en endpoint como en servidores, como incluso en móviles, y también contamos con soluciones de protección perimetral, pues como puede ser un firewall, un proxy web, un filtrado de email anti-spam, y todo ello gestionado desde una consola central, ¿vale? Al final, la filosofía de Sophos es que todos estos productos, cada vez que un cliente tenga soluciones de Sophos, pueda acabar gestionándolas todo desde una misma consola, ¿vale? Y aquí comienza a introducirse el concepto de seguridad sincronizada, del que vamos a ir hablando varias veces durante el webinar, ¿vale? Lo que se busca es que el tener varias soluciones de Sophos no solo sea bueno para Sophos, sino que también sea bueno para el cliente, ¿vale? Y lo que queremos es que cuando tengamos una solución en el puesto final y tengamos una solución de seguridad perimetral, pues que estas soluciones puedan hablar entre ellas y eso nos dé un nivel más de seguridad y de visibilidad en nuestra plataforma de seguridad. Si os fijáis, y por empezar por algún sitio, esto sería la vista de la consola de Sophos Central, ¿vale? Aquí tenemos diferentes vistas. Lo que buscamos es que, dependiendo de quién vaya a usar esa consola, el entorno se adapte a bien el cliente, bien el partner o bien el usuario final, ¿vale? Si miráis un poco la consola del centro para que la veáis un poco más en detalle, básicamente vamos a tener una interfaz web, una gestión en nube muy limpia, donde el cliente va a contar con cada uno de los productos que tiene licenciados. Independientemente de que tenga uno, dos o cinco, la consola va a ser la misma y lo único que se van a incluir son líneas de producto que nos van a llevar directamente a la consola de gestión. En el lado de los partners, bueno, pues a los partners también les intentamos facilitar de la vida. Cada partner de Sophos que despliegue nuestros productos va a tener desde su propio portal de partners, siempre y cuando el cliente se lo autorice, acceso directamente al mantenimiento de las consolas de los clientes que ha desplegado, ¿vale? Tanto del endpoint como de firewall. Lo que se busca con esto pues es el evitar ese intercambio de credenciales, que los clientes tengan que dar contraseñas a sus partners o que todo esto esté un poco en un entorno no seguro y que sea mediante el acceso del portal de partners de Sophos, pues con su doble factor de autenticación y con su control riguroso de seguridad, donde los partners puedan llevar ese mantenimiento. Si os fijáis, y un poco para que veáis la consola ya y tener una primera vista,
independientemente del producto del que estemos hablando, aquí veis cómo sería una primera vista de la configuración del endpoint, independientemente de lo que estemos hablando, la interfaz, el look and feel se mantiene, ¿vale? Lo que buscamos es que una vez que empezamos a utilizar Sophos, no tengamos que estar aprendiendo a configurar una consola nueva cada vez, ¿vale? Que con una vez que aprendamos haya sido suficiente y lo único que necesitemos cuando tengamos una nueva solución sea desplegarla y ponerla a funcionar, ¿vale? A nosotros hay muchos sitios, hay muchos entornos donde los clientes han acabado teniendo muchas soluciones de seguridad y casi es más complejo el conocer cómo acceder a cada una de ellas y cómo administrar a cada una de ellas, tener que aprender a manejar 6, 5, 3 consolas, que realmente lo que te aporta cada solución en sí, ¿vale? Entonces lo que estamos buscando aquí es un poco el estandarizar todo ese entorno, que la gestión sea centralizada y que mis esfuerzos vayan dedicados a administrar la plataforma y no a aprender a administrarla, ¿vale? Al final una solución, y siempre decimos en Sophos, por el hecho de que sea muy buena, no tiene que ser difícil de configurar, ¿vale? De hecho, todo lo contrario. Cuanto más sencilla sea de configurar una solución, mejor configurada la vamos a tener y menos posibilidades tendremos de habernos equivocado a la hora de configurarla. Por empezar por algún sitio, pues bueno, vamos a centrar el webinar en Intercept, ¿vale? Intercept es la solución anti-ransomware de Sophos y es la solución un poco que nos ha llevado a este crecimiento tan potente. Si os fijáis un poco en la evolución del endpoint de los últimos años, pues lo que podéis ver es que quien ha invertido en tecnología ha podido seguir manteniendo el nivel en cuanto a soluciones líderes, y quien ha seguido con el modelo tradicional, pues ha ido cayendo, ¿vale? Aquí podéis ver en el de más a la derecha, tenéis el cuadrante de Gartner de endpoint de este año y veis que si empezamos siendo 5, luego pasamos a ser 4 y al final, de momento, pues nos hemos quedado 3, ¿vale? Nada, aquí podéis ver un poco reconocimiento de la solución. Y vamos un poco a lo que sería la chicha, ¿vale? Vamos al por qué tanto hablar de Sophos, porque todo el mundo habla de Intercept. Pues el secreto no es otro que la forma de enfocar la solución, ¿vale? Cuando Sophos planteó Intercept, lo que hicimos fue enfocar una solución desde el punto de vista de un atacante, ¿vale? Lo que veis aquí es el famoso kill chain que se ve en todos los cursos de ciberseguridad y lo que hicimos fue mirar, buscar dónde podíamos aportar capas de protección que todavía nos estuvieran aportando. Cuando nosotros hablamos, cuando en Sophos hablamos de una protección de endpoint, siempre diferenciamos en dos mitades. La primera mitad, la que estáis viendo ahí, sería lo que hasta ahora nos daba un endpoint tradicional, ¿vale? De hecho, Sophos también cuenta con un endpoint tradicional y es la forma en que hasta ahora veíamos, era la única forma que teníamos de ver un endpoint, ¿vale? Este endpoint tradicional, pues básicamente es todo aquello que incluye control de dispositivos, control de aplicaciones, control de la navegación, en definitiva, control por firmas, ¿vale? Es decir, todo lo que nosotros podemos proteger a través de firmas, es decir, conocido, es lo que nosotros vamos a llamar endpoint tradicional. Es una mitad importante, es una forma de proteger que ha funcionado muy bien muchos años, pero a día de hoy no es suficiente, ¿vale? ¿Por qué no es suficiente? Pues básicamente por el volumen de amenazas que tenemos ahora mismo. Para que veáis un dato, solo en Sophos son 400.000 las muestras que llegan diariamente, ¿vale? De esas 400.000, ese 75% que veis ahí nos llega de una sola fuente. O sea, imaginaros el volumen de actualizaciones, el volumen de capacidad que tiene que tener los laboratorios, en este caso de Sophos, para procesar todo eso. ¿Qué pasa con esto? Pues que por mucho que nosotros queramos ir a la última firma, por mucho que nosotros queramos tener actualizado nuestro endpoint al máximo nivel, siempre vamos a llegar tarde, ¿vale? Y aquí es independiente del fabricante del que hablemos, en una protección por firma, nunca vamos a tener la firma que cubría de la última amenaza que salió, ¿vale? De hecho, ahí veis un dato que es que el 77% de los equipos que se infectaron el año pasado tenían su antivirus actualizado a la última versión. Posteriormente, cuando ya hay un paciente cero, pues ahí sí, ahí ya tenemos firma. Ahí ya todos poco a poco, en cuestión de horas, todos los fabricantes van teniendo una firma. Pero esto digamos que a día de hoy pues no nos vale, ¿no? Porque si tenemos una infección de ransomware, pues bueno, pues con una que tengamos yo creo que ya tenemos suficiente. Al final con una sola infección, pues el daño, por mucho que hayamos tenido una protección tradicional, pues el daño ya está hecho y al final es un poco lo que estamos viendo, que
que no era suficiente con esto. De hecho, para que veáis otro dato más, realmente de lo que podemos decir que nos protege un sistema de endpoint tradicional es del 12% de las amenazas que podemos tener. Es decir, aquí estamos dejando fuera ransomware, estamos dejando fuera malware avanzado, por supuesto todo nuevo abanico de criptomineros y compañía, ¿vale? Es decir, todo lo que nos puede pasar nuevo, todo lo que es tan cambiante que con una protección por firmas no llegamos a tiempo, no podemos decir que lo tengamos protegido, ¿vale? Y aquí aparecen tres grandes huecos que tapar, que básicamente son el ransomware, son las amenazas avanzadas y son los exploits, ¿vale? Y aquí es donde aparece Intercept. Intercept aparece con un concepto que es el que en Sophos llamamos de seguridad predictiva y que básicamente se basa en sumar estas tres protecciones, ¿vale? Vamos a meter un motor de protección frente a amenazas que todavía no conocemos, ahora os contaré cómo. Vamos a tener un motor dedicado anti-ransomware, una solución anti-ransomware funcionando en local, sin necesidad de conectar con Internet. Y vamos a tener una protección anti-hacking y anti-exploit que nos va a prevenir de todas esas vulnerabilidades, de todos esos 0-day, independientemente del nombre que tengan, de si aparecen hoy o aparecen mañana, ¿vale? Con eso lo que hacemos es completar la rueda, básicamente. Acá pasamos a tener la mitad del endpoint a tener un endpoint completo, ¿vale? Aquí podéis ir viendo lo que va apareciendo, ahora vamos un poco al detalle, pero lo que podéis viendo es que aparecen una serie de protecciones, tanto en post como en pre-ejecución, que nos van a completar nuestra solución de seguridad, ¿vale? Pues empezamos por el principio. Deep Learning. ¿Sabéis lo que es Deep Learning? Quien no lo sepa, básicamente diferencia entre Deep Learning y Machine Learning es la que estáis viendo aquí, ¿vale? Machine Learning es lo que todo el mundo conocía en sus laboratorios, en sus centros de datos, donde se introducía un valor y a partir de unos sistemas de programación más o menos complejos se clasificaban, ¿vale? Esto era una clasificación manual. Y el problema de este modelo, pues que al final, cuando tenemos tantas condiciones, lo que pasaba es que se volvía muy lento, ¿vale? Se vuelve muy lento, necesita muchos recursos y además, por la forma en que está pensado, en la que vamos linealmente, tomamos decisiones, una vez que yo he seguido un camino, no puedo volver al otro, ¿vale? El resultado de eso es que me equivoco muchas veces. Es un sistema que necesita mucha revisión manual y que tiene mucho falso positivo. ¿Dónde aparece el Deep Learning? Pues precisamente para solucionar esto, ¿vale? En Deep Learning, en lo que yo me baso, no es en identificar la muestra, sino en diseñar un algoritmo que aprenda a extraer los datos más importantes, a clasificar cuáles son los datos más importantes de una muestra. A partir de ahí, pues se forma lo que se llama una red neuronal, básicamente porque cada algoritmo funciona como una pequeña neurona, donde todo habla con todo, y lo que hago es entrenar al modelo. Entreno al modelo, pues en este caso lo haríamos con muestras de malware, os estaba diciendo 400.000 al día durante 30 años, pues imaginaros el zoológico de muestras que tenemos, y con eso lo que hacemos es que el modelo, tanto cada vez que acierta como cada vez que se equivoca, aprende, ¿vale? El modelo cada vez es más preciso y se puede permitir ser cada vez más rápido y más pequeño. Resultado final, comparando el Machine Learning del que todo el mundo habla y el Deep Learning, que digamos es la solución nueva, la solución tecnológica más avanzada, pues es que tenemos un sistema mucho más rápido, tenemos un sistema mucho más preciso y tenemos un sistema que se equivoca muchas menos veces, ¿vale? No solo acierta más, sino que falla menos. Resultado final, pues que si, por ejemplo, comparamos tamaños, pues a un mismo nivel de acierto, un sistema de Machine Learning tradicional nos vendría ocupando unos 50 gigas y el mismo modelo, con la misma tasa de acierto y, por supuesto, mucha menos tasa de falso positivo, ocuparía unos 20 megas de espacio, ¿vale? Con 20 megas de espacio, pues lo que nos podemos permitir es llevarnos ese modelo a un PC directamente. No tenemos necesidad de ejecutarlo en la nube, sino lo que podemos hacer es tener ese pequeño cerebrito, esos 20 megas de decisión en tiempo real en un PC, ¿vale? Y aquí volvemos a no necesitar Internet para detectar nuevas muestras de malware en tiempo real. ¿Qué hizo Sophos? Pues lo que visteis en el diagrama antes. Como Sophos no tenía Deep Learning, lo que hizo fue ir al mercado, ver cuáles eran las tecnologías vigentes de Deep Learning en ese momento y compró la mejor que había, ¿vale? Encontró la empresa Invincea. Invincea es una empresa que fue patentada por el DARPA, por el Ministerio de Defensa norteamericano, y que se llevaba dedicando 10 años a diseñar estos algoritmos. Pues bueno, lo que hizo fue
cojo tu tecnología, la entreno con todas las muestras de malware que yo tengo y el resultado fue pues unos resultados que hasta la fecha nadie había visto en cuanto a la detección de malware, ¿vale? De hecho, para que os hagáis una pequeña idea del resultado de esto, si aquí estuviera aquí arriba el 100% de seguridad, es decir, 100% de acierto, 0% de fallo, aquí estaría un endpoint, lo que vendría a ser un endpoint tradicional, ¿vale? Una buena tasa de falso positivo y una tasa bastante aceptable de acierto. Si yo me vuelvo más agresivo, si yo detecto con un sistema de lo que viene siendo machine learning tradicional, pues efectivamente acierto más, ¿vale? Me vuelvo más agresivo, bajo un poco el listón, acierto más, pero empiezo a tener muchos falsos positivos, ¿vale? Aquí veis que el número de falsos positivos aumenta preocupantemente. ¿Qué hacemos combinando ese endpoint tradicional y el deep learning de que os hablaba? Pues básicamente lo que hago es mejorar aún más la tasa de detección y, sin embargo, mantener la tasa de falso positivo, ¿vale? Y eso es el por qué cuando alguien me habla de un sistema que sí, mi endpoint también tiene machine learning, ¿vale? Pero ¿qué machine learning tiene? ¿Tiene machine learning desde siempre o tiene deep learning? ¿Vale? Pues lo que tengo que buscar es algo que tenga deep learning, ¿vale? Es algo que sea la evolución de lo que venía siendo el machine learning tradicional. El machine learning tradicional tiene 30 años, el novedoso no tiene nada, ¿vale? Resultado de esto, pues bueno, aquí tenéis un informe de MRG donde se ve el resultado de esa capacidad de detección y esa tasa de falso positivo, ¿vale? Esto luego lo vais a tener, luego os pasaremos la presentación, así que todos estos datos luego los podéis ver y os podéis bajar en informe completo y todo. Segundo motor, prevención de exploit. Pero con los exploits nos pasa un poco como nos pasa con las firmas, ¿vale? Aquí tenemos dos formas de proteger. Podemos ir detrás de las 1000 vulnerabilidades que aparecen cada año, podemos estar actualizando y parcheando nuestros sistemas cada día, o podemos ir por la calle del medio y sabiendo cómo se aprovechan esas vulnerabilidades, sabiendo las técnicas con las que se diseñan los kits de exploit, pues lo que vamos a controlar es la técnica. En vez de controlar la vulnerabilidad, vamos a controlar la técnica. ¿Esto qué nos permite? Pues que equipos donde no es tan sencillo parchear, equipos donde el parcheo va a llegar tarde, igualmente vamos a estar protegidos, ¿vale? De hecho, aquí no hay que decir que no hace falta parchear, ¿vale? Parchear siempre hace falta, pero sin embargo, la prisa que yo tengo, la forma de parchear y mi imperativo por estar al día de cualquier parche es muy diferente si yo sé que estoy cubierto de la técnica y que únicamente parcheo por mantenimiento del sistema operativo, ¿vale? De hecho, si yo le sumo a todas esas técnicas una serie de protecciones anti-hacking, pues lo que tengo es, aquí veis, por ejemplo, un robo de credenciales, un escalado de privilegios, una migración de procesos, ¿vale? Técnicas que un hacker puede ejecutar en una máquina para conseguir ganar tiempo o para conseguir llegar a una infección. Lo que tengo es un conjunto de protecciones que se completa con el control de unas 25 técnicas de exploit más otras cuantas técnicas anti-hacking, ¿vale? Resultado de esto, y aquí no hay lugar a duda, Sophos cuenta con la mayor tasa de protección frente a exploit del mercado, ¿vale? Y aquí podéis ver un poco una comparativa, aquí es otro informe que hizo MRG, hay quien participó, quien no participó, pero sin duda, sin lugar a discusión, Sophos puede decir que cuenta con la mayor tasa de protección anti-exploit frente a la competencia, ¿vale? De hecho, traigo un pequeño ejemplo para enseñároslo, para que veáis cuál es el resultado de esto. Yo tengo, mirad, si veis aquí, yo tengo un equipo con una vulnerabilidad descubierta en julio de 2018, cuento con un sistema protegido por Intercept que veis que lleva sin actualizarse desde septiembre de 2017, ¿vale? Y independientemente de eso, aunque yo trate de ejecutar la vulnerabilidad, el sistema va a estar protegido. ¿Por qué? Porque conozco la técnica, ¿vale? En este caso aparece una protección de stack pivot, ¿vale? Conozco la técnica, me da igual que sea una vulnerabilidad nueva, me da igual el nombre de ese ataque, me da igual cómo se llama, ¿vale? Si yo conozco la técnica, prevengo la vulnerabilidad, ¿vale? No sé si se ha visto bien en el vídeo, Pilar, si me puedes confirmar, porque estaba viendo aquí la pantalla de Emi y Sí, va un poco... perfecto, Iván, gracias. Vale, fenómeno. Vale. Tercer motor, anti-ransomware. Cuando hablamos de ransomware, creo que aquí todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿vale? Con el ransomware tenemos un poco el caso como quien se dice que monta en moto, ¿vale? Está el que ha caído ya y el que va a caer,
¿vale? Ransomware es la mayor preocupación ahora mismo de todos los fabricantes de seguridad y bueno, el por qué es porque básicamente no hay la suficiente concienciación, la gente no es consciente de que un solo caso de ransomware puede provocar un daño incalculable, ¿vale? Para que os hagáis una idea, creo que fue ayer o antes de ayer, solo una empresa tan grande como puede ser Puertos de Barcelona estuvo 6 días parada por una infección de ransomware. Una infección de ransomware similar a WannaCry. No es que fuera una super tecnología, una infección de ransomware, un cifrado de ficheros, un ransomware de los de toda la vida, provocó tal caos que provocó el sistema parado durante 6 días. Y eso es una empresa grande, es una empresa que puede recuperarse, que cuenta con su backup, que cuenta con un equipo entero de informáticos y de IT, que bueno, los pones a trabajar durante 6 días sin parar y vuelves a funcionar. ¿Qué pasa en una empresa que no cuenta con esos recursos? ¿Qué pasa en una empresa donde un ataque de ransomware te deja sin toda tu información corporativa? Pues muchos han tenido que cerrar, muchos han tenido que pagar una barbaridad por rescate y aún así no sabían si recuperaban la información. Al final lo que se ve es que realmente hacía falta una solución anti-ransomware dedicada y que por mucho que dijeran que tenían una protección de endpoint, pues esta no era suficiente, ¿vale? Anteriormente, pues cuando nos infectábamos con un troyano, cuando nos entraba una spyware, pues bueno, pues era un problema, había que recuperarlo y bueno, no llegábamos a más. El problema de ahora es que una sola infección es un desastre, ¿vale? Y no podemos tener un sistema de protección, no podemos creer que estamos protegidos si no contamos con un sistema de anti-ransomware dedicado, ¿vale? Cuando hablamos de anti-ransomware dedicado, aquí no solo hablamos de un ransomware que cifra ficheros, ¿vale? Eso es un tipo de ransomware más. Si veis aquí, contamos con 3 tipos de ransomware actualmente en el panorama de amenaza. Está el ransomware que cifra ficheros, ¿vale? Ahí vamos a contar con una protección, que es la que Sophos llama CryptoGuard, que lo que hace es monitorizar el acceso al sistema de ficheros. Cualquier cosa que empiece a cifrar ficheros y yo no la conozca, se va a monitorizar y lo que hago es que al tercer fichero cifrado, el sistema bloquea automáticamente el proceso, revierte los ficheros cifrados a su estado original, es decir, autorrecupera esos ficheros cifrados y genera un informe forense, ¿vale? Luego veremos cómo es ese informe forense. Lo que tenemos es un sistema que, por comportamiento en local y sin conexión a Internet, detiene cualquier nombre, cualquier nueva variante de este tipo de ransomware, que además cuenta con un sistema de recuperación automático y que además me genera un informe forense. Obviamente, con toda esa información de ese informe forense, además el endpoint se permite hacer la limpieza de ese ransomware, ¿vale? No me vale de nada tener un sistema anti-ransomware súper avanzado y por comportamiento, si luego la limpieza se hace basándose en firmas tradicionales, porque al final si no conozco la variante no la voy a limpiar, ¿vale? Entonces ese forense a mí me vale tanto para generar un informe ejecutivo, para investigar por dónde ha venido el ransomware, como para que el propio agente haga la limpieza, ¿vale? Segundo tipo. Seguro que os suena Petya, ¿vale? Petya apareció un mes después de WannaCry y como parece que todo el mundo ya se había aburrido de oír hablar de ransomware, pues mucha gente no conoce Petya. Petya afectó a 100 equipos, a 100 veces más equipos más que WannaCry. Y Petya es un ransomware que lo que hacía no era cifrar ficheros, sino modificarte el sector de arranque del disco, ¿vale? El Master Boot Record que se llama. Bueno, pues es otra protección que también hace falta. También necesitamos impedir que nadie me modifique el MBR, se llame como se llame, ¿vale? Que yo quiero hacer una modificación de MBR porque me apetece, porque tengo que hacer alguna cosa, en el agente creo una exclusión y ya está, pero por defecto nadie tiene que modificar el MBR, se llame como se llame Petya, se llame Pepito, ¿vale? ¿Con eso qué consigo? Esos 2 tipos de ransomware protegido, independientemente de la nueva variante. Tercer tipo es una variante del primero. Muchas veces lo que se hace es que para saltarse una protección anti-ransomware, en vez de bajar un fichero, en vez de incluir un fichero en un correo, lo que vamos a hacer es aprovechar una vulnerabilidad en memoria y a partir de ahí ejecutar mi ataque, ¿vale? Pues lo que hacemos, gracias a lo que os acababa de enseñar de esa protección frente a las 25 técnicas que existen para aprovechar una vulnerabilidad, gracias a ese anti-exploit, lo que hago es que este tercer tipo también lo voy a controlar incluso antes de que se empiecen a cifrar los ficheros, ¿vale? Si alguien intenta ejecutar un vector de ataque aprovechando una vulnerabilidad, yo ya lo voy a detectar ahí, ¿vale? Ni siquiera va a llegar a cifrar ficheros como sería el primer caso, sino que antes de eso ya le voy a detectar.
Resultado final, pues me queda una solución que es tal como la veis, ¿vale? Lo que tengo es una protección endpoint tradicional y además todo lo que me ofrece Intercept, ¿vale? Protección frente a nuevas muestras de malware, aún sin firmas, gracias al motor de Deep Learning, un motor anti-ransomware frente a todos los tipos de ransomware que existen ahora mismo, un motor anti-exploit y un motor anti-hacking por comportamiento y igualmente en local y sin necesidad de hacer conexiones a internet, ¿vale? Esto lo recalco mucho porque muchos fabricantes se basan en el sandboxing para detectar amenazas, ¿vale? El sandboxing tiene un problema. El sandboxing tiene el problema de que si no tengo internet no funciona, si necesito enviar todo a internet voy a tener que esperar un tiempo al resultado de ese análisis. Y tiene el tercer problema de que muchos ransomware, muchos sistemas de ataque ya tienen sistemas de evasión de sandboxing, ¿vale? Entonces, pues bueno, antes era una buena solución, hay entornos donde se siguen aplicando, pues en un firewall, en un anti-spam, donde no tenemos problema en esperar a que un fichero se descargue o que no pasa nada porque un email llegue un minuto más tarde, ¿vale? Pero en tiempo real, en ejecución, cuando yo estoy utilizando mi PC a diario, yo no puedo estar esperando un minuto a que cada vez que quiera que se acceda a un fichero el sandboxing me conteste, ¿vale? Por eso yo lo que necesito es un sistema que funcione de forma local y ahí es donde Sophos intenta optimizar todos esos recursos, pues ese motor de Deep Learning que os decía de 20 megas, ese motor de detección por comportamiento, todo en local para que el consumo de recursos sea mínimo, ¿vale? Y bueno, ¿algo más que añadir a esto? Pues sí. En el caso de los servidores, además, tenemos dos cosas que añadir. Tenemos una protección frente a ransomware incluida si se ejecuta en una máquina remota, es decir, si yo tengo una máquina que no tiene Sophos, que no tiene el endpoint instalado o que el que tiene no detecta ransomware, si esa máquina ganara acceso a una unidad de disco compartida de mi servidor, a una carpeta de ficheros, si esa máquina comenzara a cifrar el ransomware de mi PC, yo lo detectaría igualmente, ¿vale? En este caso, como el agente corre en el servidor, no voy a poder hacer una limpieza de la máquina remota, no voy a poder matar un proceso, pero sin embargo, sí voy a poder bloquear a su IP, sí voy a poder revertir los ficheros a su estado anterior y, por supuesto, sí voy a poder generar ese informe forense, ¿vale? De hecho, mirad, os voy a enseñar, a ver si os puedo enseñar un poco cómo funciona esto y así lo veis. Tengo aquí una máquina sin antivirus, a ver si tiene acceso a este servidor. Vale, mientras tanto, aquí tengo una herramienta de Sophos que es un test, ¿vale? Esta herramienta de Sophos es un simulador de ransomware, es un simulador de exploit que hace cositas interesantes, ¿vale? Mira, si yo, por ejemplo, ejecutara un ransomware en mi escritorio, para que veáis un poco lo que pasa, vamos a ejecutar BitLocker, ¿vale? Aquí se va a crear una carpeta y veis que se han cifrado todos los archivos creados en esa carpeta, ¿vale? Si yo me voy aquí a ese, ahora cuando termine de servidor para acceder, y lo veis. Vale. Si me voy a esta carpeta, lo que tengo es información que yo no puedo acceder, ¿vale? Son información cifrada. Si ahora, cuando acabe de arrancar el servidor, si no ahora después os lo enseño, yo intentara acceder a un recurso compartido y hiciera esto mismo, lo que veríamos sería que ese anti-ransomware me bloquearía este ataque, ¿vale? Aquí veis que yo no tengo nada instalado, no tengo ningún endpoint. Ahora cuando acabe, si no, un poco más adelante os lo enseño, ¿vale? Vale, segunda protección esta de servidores, lo que Sophos llama Server Lockdown, ¿vale? Este Server Lockdown básicamente es un sistema que a mí me permite tomar una foto de mi estado actual del servidor, sacar un listado de programas que están instalados, programas que están corriendo, y a partir de ahí me permite echar la llave, cerrar el candado y que ningún otro programa pueda correr sobre ese servidor, ¿vale? Es una forma de, digamos, matar moscas a cañonazos. Hay entornos donde esto no es aplicable, hay entornos donde esto es muy dinámico, como puede ser un PC de usuario, pero hay servidores donde esto es muy efectivo, ¿vale? Es un sistema donde yo, independientemente de lo que pase, yo
echo la llave, hago un control de cambios muy exhaustivo en un servidor y nada nuevo puede correr, ¿vale? Y ahí lo que tengo es un sistema totalmente cerrado donde mi servidor queda totalmente invulnerable, ¿vale? ¿Resultado de esto? Pues bueno, si volvemos al kill chain inicial, donde veíais toda la capa de delivery, explotación, instalación, esto sería lo que me daría un sistema de endpoint tradicional, ¿vale? La primera mitad del rosco que os enseñaba al principio, pues tiene su protección web, su control de periféricos, su control de descargas, incluso su DLP, ¿vale? Todo esto lo hago con firmas y si yo sumo intercept a la ecuación, lo que me queda es todo esto, ¿vale? Es decir, paso a tener un sistema donde, bueno, tengo ciertas protecciones, pero hay capas donde no puedo contar con nada, paso a tener un sistema que me cubre, que me incluye diferentes protecciones en cada una de las fases por las que puede aparecer un ataque, ¿vale? Un ataque no va desde el principio hasta el final, un ataque se puede saltar cualquiera de las partes y yo lo que necesito es tener una protección que intervenga independientemente de la parte en la que intervenga, ¿vale? Entonces, por eso necesito una solución completa en cada uno de los puntos. Y bueno, os quería enseñar simplemente para que veáis una comparativa lo que sería toda una serie de funcionalidades que me daría una cosa o la otra, ¿vale? Si os fijáis, aquí contamos con una serie de características, pues en cuanto a reducción de la superficie de ataque, protección en tiempo real, detección de dispositivos o de comportamiento del equipo, pues si os fijáis en esta columna, esto sería todo lo que me daría el endpoint, solamente el endpoint de Sophos, ¿vale? Ya sería una protección bastante interesante. Y esta sería lo que yo contaría si además sumo intercept, ¿vale? Veis que ya cuento con una solución prácticamente completa en cuanto a un puesto final. Veis aquí que, por ejemplo, queda libre esa protección de parches. ¿Por qué no incluimos ese control de parches? Por como os he contado que funciona intercept en cuanto a la prevención de vulnerabilidades, ¿vale? Yo ya no voy a perseguir vulnerabilidades, yo ya no voy a perseguir nombres de vulnerabilidades cada día, sino que voy a contar con un sistema de prevención frente a técnicas de explotación que ya me da igual cómo se llame la técnica, ¿vale? Me da igual cómo se llame la vulnerabilidad, me da igual que aparezca hoy que mañana. Si yo controlo todas las técnicas, si mañana aparece una, esa será la actualización que yo tengo que hacer a la gente. Si yo controlo todas las técnicas, cualquier vulnerabilidad me queda aquí, ¿vale? A ver si arranco el servidor y podemos. Vale, parece que ya está. Pero está bien. Vale. Hasta aquí, no sé si está habiendo muchas preguntas. He hecho un vistazo al chat. No, estéis tranquilitos. Vale. Luego al final dejaremos un ratillo para preguntas para que podáis preguntar todo lo que queráis. Bueno, podemos hacerlo mejor. Podemos sumar algo más a esto. Y son varias cosas. Y aquí lo que hacemos es basarnos en lo que recomienda el Esquema Nacional de Seguridad. Os decía, cuando hay un ataque generamos un informe forense. Esto es imprescindible, ¿vale? Aquí lo que necesitamos saber es cómo se reproduce un ataque, y aquí veis a qué equipo pertenece, qué usuario está asociado a ese equipo, qué proceso ha generado esa amenaza, como toda la reproducción de cómo se ha desarrollado el ataque, ¿vale? Proceso que la originó, llamadas a ficheros, URLs, claves de registro que se fueron reproduciendo hasta llegar a ese punto azul donde se generó la detección, ¿vale? Con esto contamos, en caso de cada ataque, de un informe forense ya bastante completo. ¿Esto se podía mejorar? Pues sí se podía mejorar, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido ese RCA, lo hemos convertido en un sistema de EDR mucho más completo, ¿vale? Lo que veis aquí es la nueva interfaz que aparecerá en Intercept en poco tiempo, y lo que tenemos es una vista arriba, un summary de cómo se ha desarrollado el ataque, ¿vale? Pues aquí veis el PC con IP tal, a través del Outlook se bajó un exe que se detectó y las acciones que se ejecutaron, y por lo que veis aquí abajo es más cosas con las que voy a contar, ¿vale? Yo voy a contar con un sistema que me va a permitir reproducir cómo se desarrolló el ataque, ¿vale? Incluso voy a tener aquí
diagrama temporal donde voy a ir viendo el desarrollo, y además voy a contar con una información mucho más completa. Voy a contar con el hash de esa detección, voy a poder solicitar a Sophos inteligencia en ese momento para que me diga qué hacía ese ejecutable, ¿vale? Pues lo que puede pasar, pues este ejecutable monitorizaba, grababa los movimientos de mi ratón, o era un keylogger, o estaba haciendo llamadas a un servidor, ¿vale? Pues eso, cuando yo solicite inteligencia en tiempo real, me lo va a dar, ¿vale? ¿Qué más voy a poder hacer? Con ese hash voy a poder hacer lo que se llama threat hunting, ¿vale? Ese captura de amenazas. Voy a poder meter en la consola un hash, tengo un buscador donde lo voy a poder introducir y el sistema me va a buscar ese mismo hash en todos los equipos protegidos con Sophos, ¿vale? Con eso que consigo, que aunque un usuario se haya bajado un fichero con un nombre diferente, aunque todavía no lo haya ejecutado o la amenaza no haya aparecido, yo voy a poder detectar y bloquear ese hash mucho antes incluso de que el usuario lo llegue a utilizar, ¿vale? Es por eso que se le llama el famoso threat hunting. Y bueno, pues podemos hacerlo todavía un poco mejor. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Pues sumando variables a la ecuación, ¿vale? Y aquí es donde aparece el firewall de Sophos XG, el firewall XG de Sophos, ¿vale? ¿Qué va a hacer el firewall de Sophos? Pues lo que va a hacer es lo que os comentaba al principio. Va a poder interactuar, va a estar hablando de manera continua con nuestro endpoint. Si tenemos un entorno, ya sea con el endpoint de Sophos o ya sea con Intercept, esos equipos van a poder reportar su estado al firewall de Sophos. Y aquí, bueno, lo que estamos haciendo no es otra cosa que sumar una tecnología líder con otra tecnología líder, ¿vale? El endpoint de Sophos os he enseñado antes el cuadrante de Gartner, y ahí lo que veis también es que además el firewall de Sophos, y esto es el Gartner de hace 3 días, ¿vale? El firewall de Sophos es incluso tecnológicamente el equipo más potente del mercado, ¿vale? Veis que es el que más a la derecha está. ¿Con eso qué hago? Pues que si me pongo a comparar soluciones de seguridad sincronizada, que es de lo que estamos hablando aquí, podemos decir que somos el único fabricante que ponemos a funcionar un equipo, un endpoint líder, con un firewall que es líder, ¿vale? Es decir, ¿eso qué nos hace? Pues que directamente seamos el único fabricante que, pese a que no haya cuadrante Gartner de seguridad sincronizada, porque es un concepto muy nuevo, podemos decir que somos el único fabricante que se podría considerar líder en seguridad sincronizada, ¿vale? El por qué es por lo que os digo. Tenemos un firewall líder, un endpoint líder funcionando, y eso me va a dar una serie de protecciones, una serie de nuevas funcionalidades bastante interesantes. ¿Qué funcionalidades son estas? ¿Vale? Pues vamos a empezar a verlas. Lo primero, si yo pongo a hablar mi endpoint con mi firewall, ese IPS que lleva mi firewall va a ser muchísimo más efectivo, ¿vale? El por qué es muy sencillo. Un firewall lo que necesita es cuanto más información, mejor. Entonces, si mi firewall pasa de saber IP, origen, destino y puerto a saber también el nombre del proceso, el path de ese proceso que genera el tráfico, ese IPS va a funcionar muchísimo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene más datos, simplemente por eso. Segundo punto, y aquí empezamos a ver cosas que solo hace Sophos, sistema de remediación automática. ¿Esto qué es? Cuando yo defino una regla de firewall en XG, además de IP, origen, destino y puerto, yo voy a poder también valorar el estado de salud tanto de mi PC origen como de mi equipo destino, que podría ser un servidor, ¿vale? ¿Esto qué me permite? Pues que si yo, en el momento en el que voy a pasar el tráfico, o en el momento que voy a generar esa llamada o ese intento de salir a Internet, mi estado de salud no es el correcto, el firewall no me va a dejar pasar, ¿vale? Automáticamente, cuando un equipo se infecta, el firewall le aísla. Es con esto que tengo, pues tengo un sistema de autorrespuesta totalmente automatizado, ¿vale? Tercer punto, sincronización de aplicaciones. Por lo mismo que os contaba en el punto primero, cuando yo tengo un firewall de aplicación, muchas veces lo que me pasa es que como ya todo el tráfico va cifrado, yo no sé, el firewall no puede ver qué aplicación es. De hecho, si tenéis un firewall en vuestra empresa y entráis ahora mismo a ver el reporting, veréis que aparecen muchas veces General HTTP, General UDP, General Traffic. ¿Por qué? Porque el firewall no sabe lo que es, ¿vale? No tiene visibilidad porque va cifrado. ¿Cómo se soluciona esto? Pues se soluciona teniendo un ojo también en el punto inicial de la comunicación, ¿vale? Igual que os decía que un proceso para el IPS es muy diferente de detectar si yo sé el path
de ese proceso que ha generado el tráfico, pues si yo sé el path de una aplicación que ha generado el tráfico, mi firewall va a poder descubrir nuevas aplicaciones, ¿vale? Independientemente de que mi firewall de aplicación cuente con 1000, 2000, 3000 firmas de aplicaciones, si mi firewall es capaz de descubrir nuevas aplicaciones generando tráfico, lo que voy a tener es una visibilidad de todas las aplicaciones que generen tráfico en mi empresa, ¿vale? Para bien y para mal. De hecho, lo que tengo con eso es que si yo tengo una aplicación interna diseñada por mi empresa, o hay una aplicación que el firewall todavía no conocía, automáticamente se va a descubrir y yo la voy a poder categorizar, permitir, bloquear, darle ancho de banda, lo que quiera, ¿vale? Formas de desplegar esto, pues todas las posibles, ¿vale? Yo puedo poner XG de software donde ya había otro firewall, o simplemente, manteniendo la infraestructura que tengamos, puedo poner el firewall de software en línea, ¿vale? ¿Con esto qué gano? Pues no, además de no añadir un punto de fallo, porque el equipo se puede comportar en caso de caída en bypass, además de eso, gano toda la visibilidad que me da tener un endpoint funcionando con un firewall de un mismo fabricante, ¿vale? Esta parte de autorremediación, la parte de descubrimiento de aplicaciones y además toda la parte de reporting que el XG me incluye. De hecho, hay un tercer modo. Si solo quiero la parte de reporting, incluso puedo ponerlo fuera de línea, tengo toda la visibilidad que me da esa sincronización del endpoint y el firewall, y tengo un sistema al final de información, que es al final lo que necesita un administrador para securizar su entorno, mucho más completo, ¿vale? Si nos vamos un poco para que veáis el XG, ¿vale? Aquí voy a ser breve porque tampoco me quiero extender mucho. Básicamente estamos hablando otra vez de una solución más que reconocida, ¿vale? Estamos hablando de una solución al primer nivel en cuanto a análisis como NSS Labs, Gartner y compañía, ¿vale? Y estamos hablando de una solución que, por ser Sophos una empresa originalmente de endpoint, incluye cosas que otros firewall no incluyen, ¿vale? Y aquí me voy un poco a lo que veis en el dashboard de la derecha, ¿vale? Pese a que el equipo sea un equipo 100% UTM, es decir, vamos a tener reporting, proxy web, proxy mail, IPS, vamos a tener un firewall con muchísimas funcionalidades. Además de eso, vamos a tener visibilidad de cosas que no se ven habitualmente en un firewall, ¿vale? Aquí veis el diagrama de NSS Labs. ¿Qué cosas voy a tener? Pues, por ejemplo, voy a tener una capa de reporting muy potente, ¿vale? El equipo cuenta con más de 100 tipos de reportes en los que se van generando tanto en tiempo real como pueden ser programados para tener un poco ese reporting pues diario, mensual, semanal o como yo estimo, ¿vale? En la parte de la derecha, lo que os decía, todo este tipo de información normalmente no se ve en un firewall. Estado de seguridad de mis equipos protegidos con software, ¿vale? Pues ahí veis estado de los equipos con el Security Health. Aplicaciones descubiertas, ¿vale? Lo mismo, aplicaciones que van generando tráfico, equipos que van generando, donde sus procesos van generando tráfico, a mí me permiten descubrir aplicaciones, categorizarlas, permitirles bloquearlas y hacer lo que quiera, ¿vale? Sandboxing, por supuesto, estado de sandboxing. El sandboxing, además aquí estamos hablando de un sandboxing con el mismo motor antivirus, ese deep learning que os hablaba de antes, de forma que es mucho más rápido que un sandboxing habitual, y además un sistema de control de comportamiento de usuarios, ¿vale? El famoso UTQ, que lo que hace es que analizando el comportamiento de los usuarios, lo que voy a tener es un reporting de quién me puede suponer un riesgo para mi compañía, ¿vale? Analizando usuarios que accedan a sitios web comprometidos, analizando esa forma de navegar, el usuario va a ir recibiendo una puntuación que le va a ir haciendo subir el nivel en el ranking, ¿vale? Posteriormente con esto, pues yo puedo tomar decisiones en consecuencia a no tratar a todos los usuarios de la misma manera. De hecho, aquí podéis ver un poco cómo quedaría alguno de estos reportes que os estaba contando, ¿vale? Bueno, a ver si podemos enseñaros, a ver si os puedo terminar de enseñar esto. A ver si me ha dejado acceder. Y si no, pues lo dejamos para otro día y os lo enseño, ¿vale? Y de todas maneras, mira, para que veáis un poco cómo funciona Intercept, aquí tengo un point de Sophos que pese a que, bueno, necesita reiniciar porque lo estoy maltratando a diario, ¿vale? Aquí veis
protecciones que si un usuario tiene privilegios podría desactivar. ¿Vale? Si yo me generara aquí un intento de ataque, por ejemplo, estábamos hablando de un ransomware, esto es lo que pasaría, ¿vale? Es justo lo que os he comentado que pasaba. El simulador genera una serie de ficheros, veis que al tercero ya tiene un fallo al intentar abrirlo. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, al tercer fichero se bloquea el acceso y automáticamente los archivos se restauran a su estado original. ¿Vale? Esto pasa en el tiempo que acabáis de ver. Es decir, esta es la velocidad a la que pasa esto. No tengo que esperar más tiempo, ni está acelerado, ni nada. ¿Vale? Por eso me gusta hacerlo en tiempo real y no grabar vídeos ni nada. Como tengo permisos en este caso, pues puedo resolver la alerta y directamente el equipo pasaría a estar en verde de forma automática. ¿Vale? Aquí sigo necesitando el reinicio. ¿Vale? Posteriormente con esto, si yo me voy a mi consola de Sophos Central, pues vamos a ver que ya tenemos una serie de informes forenses de todo esto que ha ido pasando. ¿Vale? Así además veis un poco cómo es la consola también. Esta es mi consola llena de alertas por el mal que la trato, ¿vale? Y si nos fijamos aquí, pues yo tengo una lista de alertas de todo lo que ha ido ocurriendo. Si me voy a la parte de endpoint, en este caso, aquí tengo ya, porque mi consola ya está en la nueva versión, ya tengo ese buscador de hashes que os decía, ¿vale? Si me voy a los casos de amenazas, pues para que veáis un poco cómo van evolucionando estos informes forenses, ¿vale? Aquí tenéis lo que os estaba comentando. Nombre de la detección, proceso que la origina, PC, usuario al que pertenece, por supuesto la fecha. Aquí directamente ya podría lanzar un escaneo. Y si nos vamos al forense, pues veis que me permite ya hacer muchas cosas, ¿vale? Tengo aquí toda la información de ficheros, claves de registro, procesos hijo que ha generado, ¿vale? Veis que dependiendo de dónde pinche, el sistema ya me va dando una serie de opciones que me van a permitir investigar cómo se produjo la amenaza, ¿vale? Esto mismo, por supuesto, es exportable, lo tengo en texto, tengo las diferentes vistas y además incluso pues puedo tomar mis anotaciones para procesar la incidencia que deja registro de que hayáis sido conscientes, ¿vale? Cualquier cosa que queráis probar, cualquier producto de Sophos, una vez que tengáis la consola o os hayan generado una evaluación, pues venís aquí a Trials y lo probáis vosotros mismos, ¿vale? No hace falta ni que nos pidáis a nosotros permiso para evaluar el producto, ¿vale? Vosotros mismos lo podéis hacer. Muchas gracias, Iván. Con esto damos por finalizado el webinar de hoy. Recordad que si queréis obtener más información o tenéis alguna duda, podéis contactar con Base 10 Informática a través de la web o al correo comercial @base10informática.com. Gracias de nuevo por vuestra asistencia. Nos vemos en el siguiente webinar.